Hola, ¿qué tal? Y muy buenas a todos por igual, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Gabriel D desde el canal de Darko Comics y por si se lo preguntaron, sí, sigo vivo. Y por este motivo les traigo un nuevo video, el cual es nada más y nada menos que la reedición del nuevo Megatron de Transformers Authentics. Estas reediciones que se anunciaron recientemente y que por más extraño que parezca, ya están aquí. Haremos su respectiva comparación con su antecesor y con otras figuras en tanto el modo robot como el modo alterno. Pero antes de iniciar, retomemos rápidamente qué son estas cosas. Transformers Authentics es una línea de juguetes dirigida para principalmente, entrecomillemos esto, niños, los cuales utilizan como base los diseños Evergreen que Hasbro estableció en 2017, los cuales son aquellos diseños que no necesitan de algún producto detrás para poder comercializarse o con el cual estén comprometidos, como una película o serie como en el caso del más famoso Studio Series. Ahora, con respecto a estas reediciones, hace unas semanas se dieron a conocer a través del sitio de Hasbro Store Chile con una oleada de Authentics Bravo. El único alfa de estos era Megatron. Pero sin más relleno, demos inicio con la figura. A simple vista ya se pueden notar las diferencias con su antigua versión. Este Megatron está fuertemente inspirado en su diseño de la versión de Cyberverse. Como podemos ver en el moldeado y el diseño son similares entre sí. Este Megatron tiene un color más opaco que su versión anterior, ya que cuenta con un gris oscuro con toque de color negro y rojo en algunas partes de su cuerpo, lo cual, con un poco más de pintura roja y un color negro, se parecería más al Megatron X que sale igualmente en Cyberverse. Esta figura posee un moldeado un poco más detallado, ya que podemos ver en toda la figura detalles que son parte del modo robot y del modo alterno. Su rostro está basado en el mismo estilo de Cyberverse, al igual que su cañón, el cual también tiene un moldeado distinto, además de que es un poco más largo que el de su antigua versión. En cuanto a su articulación, la cabeza puede girar 360 grados, pero no puede ver hacia arriba o hacia abajo. Los brazos se pueden mover hacia afuera y hacia adentro a esta única distancia. No tiene rotación en los bíceps, pero sí tiene flexión en ambos codos. También tiene rotación en la muñeca debido a que está conectado a una unión de ball joint. Pero sinceramente no lo recomiendo porque esta unión es muy frágil y se puede llegar a romper. Los brazos pueden llegar a girar 360 grados, una vuelta completa, esto en ambos brazos. No hay ninguna rotación en la cintura, pero las piernas se pueden mover hasta esa altura y hacia esta altura hacia atrás. Esto principalmente se debe al moldeado de la misma figura en esta parte de aquí. Las piernas pueden moverse hacia afuera y hacia adentro hasta esta altura, debido al moldeado que anteriormente les comentaba. La figura también tiene flexión en las rodillas y un giro de 360 grados de estas mismas. El pivote de los pies únicamente se puede hacer hacia adentro y hacia afuera debido al tema de la transformación. Como único accesorio contiene su cañón, el cual solamente se puede colocar en su brazo derecho. Y para sus comparativas, aquí está con su primera versión, Megatron Transformers Authentics. Como podemos ver, las diferencias ya empiezan a ser muy notorias entre estos dos. Aquí está comparado con el Megatron Minero y este es un Voyager. Es el mismo molde que utilizaron con el Megatron de Netflix de War for Cybertron Kingdom, pero ya podemos darnos una cuenta de la escala que tiene este Megatron. Con su leal seguidor Soundwave de la misma línea de Transformers Authentics. Y como plus, nuestro cíclope científico favorito sin emociones, Shockwave de la misma línea. Les debo la de Starscream. Y ahora sí, vamos a iniciar con la transformación. En primer lugar, vamos a retirar el cañón del brazo
de esta forma. Lo apartaremos un momento. Ahora, lo primero que tenemos que hacer va a ser girar la cabeza 360 grados de esta forma, que se quede viendo así. Y vamos a levantar esta placa de aquí. De esta forma, que quede viendo así. ¿Ok? Ahora, lo siguiente, vamos a levantar ambos brazos de esta forma. Y después vamos a meter estas hombreras y las manos. Metemos las hombreras así. Y escondemos las manos de esta forma. Tiene que quedar así. Una vez ya hecho esto, vamos a meter los brazos así y así. Acomodamos bien para que nada estorbe y que la placa de aquí no se mueva. Una vez hecho esto, ya podemos pasar con la parte de abajo. Para la parte de abajo vamos a girar estas placas de esta forma, que queden viendo así y así, para después proceder a girar los lanzamisiles de esta forma y que queden viendo así. Ahora lo que vamos a hacer es a meter los pies. Los pies tienen como un postecito que va a salir de aquí. Esto nos quiere indicar que vamos por buen camino. Entonces vamos a meter. Y este postecito nos avisa de que hemos metido los pies de manera correcta. Así no tendremos ningún inconveniente al momento de transformarlo. A veces estas placas van a estorbar, entonces nada más es cuestión de levantar tantito y seguir metiendo de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer va a ser levantar estas placas de esta forma, que queden así, y girar por completo las piernas, que la parte de las orugas del del tanque, queden viendo hacia nosotros. Ahora, en esta parte de aquí, debajo de los hombros, hay un postecito. Y aquí hay una hendidura en la parte de los pies. Esta hendidura va a tener que conectar con este poste para que agarre bien y no se mueva. Lo que vamos a hacer va a ser girar y conectar. Solito conecta. Eso quiere decir que vamos por buen camino. Ahora vamos con la siguiente. Igualmente que conecte, para que nada nos estorbe. Y ya para terminar, solamente juntamos esta placa de aquí, que haga un clic. No quieren poner. Ahí está, ahí está. Si algo más se salió, procuren volver a ensamblarlo de esta forma. Metemos esto de aquí, esto de aquí, que ya no quiere meterse más. Ahí está. Y para finalizar, aquí tiene un orificio, el cañón tiene un poste, entonces vamos a tener que unir de esta forma. Y ahí está, en su modo tanque. Como podemos observar, el moldeado de la figura sigue presente en ambos modos, lo cual le da un plus, al menos desde mi punto de vista. Ciertas partes de... Ahorita vemos eso. Ciertas partes del modo robot que se veían a simple vista... el moldeado pues se nota aquí mismo en el modo tanque. Esto se lo volvemos a poner. Ahora, si bien el molde es nuevo, a comparación de su versión anterior no tiene ninguna rueda, lo cual lo hace completamente liso. Para rápidamente veremos el otro también y vemos que sí tiene pues ruedas, valga la redundancia. Se puede girar y terminaría arrastrándose. Ya que estamos aquí, aprovechamos para las comparativas con su antigua versión que es igual a lo mismo, Megatron Authentics. Pasamos rápidamente con la versión de Megatron Minero, que es el mismo de War for Cybertron Kingdom. O sea, es el mismo molde, perdón. Rápidamente con Soundwave, de la misma línea. Y es incluso raro porque un tanque tendría que estar más grande que esto, pero no hay escalas aquí en los modos alternos. Entonces
ni modo. Y nada más porque lo tengo aquí en la mano, su Nemesis Optimus Prime. Que bien, esa es la primera versión. Salió otra versión, vamos a ver si hacen una reedición también de este. Pero que no parezca que tenga panza. Y bien. Ahora bien, sí, en cuanto a apariencia se ve bien, pero desde cierto ángulo no podemos pasar el hecho de que tenga muchos huecos y rompa con la estética. Ay, ahorita hablamos de eso. Estos huecos de aquí rompen completamente con la estética del tanque, ya sea porque se ven incompletos o mal. Otra cosa, el cañón de guiones no se puede mantener estable en la hendidura, por lo cual se va a estar cayendo constantemente, por lo cual no es recomendable moverlo tanto. Ahora, este Megatron tiene una nueva apariencia, pero eso no le quita el hecho de que tenga deficiencias notables. Se ve un poco mejor que su versión anterior, sí, se ve más delgado, su modo alterno se ve más como un tanque, pero eso no le quita que tenga diferentes errores. Si te gusta la línea de Authentics, es una buena opción, ya que trae a uno de los personajes ya pasados con un toque de aire fresco. Por eso es una reedición, aunque eso no le quita el hecho de que en esta nueva wave pudieran haber traído a otros personajes, o mínimo pasar algunos de la clase Bravo a clase Alpha, como lo son RC, Ratchet o Barricade, o inclusive hasta el Optimus Primal que salió recientemente. Ya de perdida vamos a ver si siguen estas reediciones, y de ser así, ojalá arreglen eso que traen con Bumblebee, o mínimo sepan hacer a los otros. Por eso el tiempo lo decidirá. Y con eso finalizamos. De antemano, muchas gracias por ver. Espero que mínimo esta review les haya sido de su agrado o les haya servido para algo al momento de tomar esta decisión de comprar esta nueva versión de Megatron, o mínimo les haya servido para entretenimiento, no sé. Sin más, yo soy Gabriel D desde el canal de Darko Comics y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.